vamos a ver um, un estudio un poquito diferente. Vamos a ver las oraciones de dos iglesias, las oraciones de dos iglesias. Vamos a estar en el libro de Hechos, el capítulo 4 y el capítulo 12. El versículo de memoria que yo he escogido está en Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo voy a repetir. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Vamos a ver la historia de dos grupos o dos iglesias que pasaron mucho tiempo orando por Pedro. Podemos aprender mucho de esta historia. El versículo de memoria es el mensaje de Pedro y el mensaje de los creyentes en el Nuevo Testamento. Por medio de este mensaje, de este versículo, una cantidad de creyentes murieron y sufrieron por el mensaje en este versículo. En dos ocasiones, un grupo de creyentes estaba orando por Pedro, porque él estaba en la cárcel. Y en el estudio vamos a hacer una comparación de los dos. Si no sabe dar testimonio a una persona, memorice este versículos y no tiene que decir mucho más. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Bueno, ¿quién era Pedro? Originalmente su nombre era Simón. Y él era un pescador en Betania. Su nombre, Simón, significaba casa de los pescados. Muy interesante. Él era el hermano de Andrés y los dos eran pescadores. En estos días, los pescadores eran fuertes, hombres fuertes con temperamentos explosivos y lenguaje grosero. Generalmente estos pescadores tenían poca educación. Se los consideraba la sociedad o la clase más baja posible. Eran hombres de acción, muy físicos y sin miedo a nada ni a nadie. Interesante. Pedro, también conocido como Simón Pedro, es uno de los personajes más prominentes en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús lo llamó a ser su seguidor, Jesús cambió su nombre a Pedro. Y Pedro significa roca. Y si podemos recordar en Mateo 16:18, Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Su nombre Pedro significa roca. Se conoce en Pedro por tener una personalidad dinámica y también impulsiva de vez en cuando. Él tiene fama por unos actos. Recuerda que él quiso caminar sobre el agua para llegar donde Jesús. Y si podemos recordar, él cortó la oreja del soldado quien arrestó a Jesús. También él era él, Pedro, que negaba ser amigo de Jesús 3 veces. Fue Pedro, y eso es para mí muy interesante, fue Pedro que recibió una visión de Dios para ir a predicar a los gentiles, en vez de dar el evangelio solamente a los judíos. En aquellos tiempos, la iglesia primitiva, y eso incluye los judíos que creyeron en Jesús, ellos creyeron que el evangelio era solamente para los judíos y no para los gentiles. Pero Cristo aclaró todo y Cristo dijo que la salvación es para todos. Y Pedro era la primera persona para recibir este mensaje. Pedro, que vaya donde los gentiles para predicar el evangelio. Pedro fue el primer discípulo que Jesús llamó en Lucas 5. Nos dice que Jesús llegó donde Pedro y lo llamó diciendo, desde ahora serás pescador de hombres.
Pedro también llegó a ser líder de los 12. Él llegó a hacer milagros en el libro de Hechos, pero es interesante, él era el único discípulo para negar a Cristo. Pero por fin él llegó a ser un líder de la iglesia primitiva. En dos ocasiones, Mateo 4:19 y Juan 21:19, Jesús dijo a Pedro, sígame. Cuando seguimos a otra persona, llegamos a ser como él o ella. Y Jesús pidió a Pedro, Pedro, quiero que crezca y que llegue a ser como yo. Jesús estaba hablando y es lo que Dios quiere para nosotros, que crezcamos, que lleguemos a ser más como Cristo. Pedro también era un hombre que oraba. En Hechos 9:40, Pedro se puso de rodillas y oró. Y ese fue para Dorcas. Estudiamos Dorcas, la mujer que hizo todo para otras personas. Dorcas quien falleció y Pedro la levantó de entre los muertos. Él hizo varios milagros en su ministerio. En Hechos 3, él sanó un cojo. Después, en Hechos 9, curó un hombre, Eneas. Y para mí es muy interesante, en Hechos 5:15 dice que la gente le seguía y la gente quería estar con Pedro, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponía en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y en versículo 16 dice, y todos eran sanados, solo por la sombra de Pedro. Él tenía un ministerio muy activo en la primera iglesia. Y durante el tiempo de Pedro había mucha persecución de los judíos que eran creyentes. Había persecución religiosa y social a base de la diferencia entre cristianos y lo que Roma creía. Los cristianos rechazaron cualquier participación en la alabanza del gobierno. Y el emperador Nerón echó culpa a los cristianos por un incendio. Eso leí en unos libros de historia. Había un incendio en Roma y el emperador echó toda la culpa donde los creyentes. Entonces él persiguió a Pedro, a Pablo y muchas de las iglesias, muchos en las iglesias. Los ciudadanos tenían que mostrar lealtad al emperador o ellos tenían que sufrir persecución. Y ese incendio de Roma empezó una época con persecución severa contra la iglesia primitiva. Vamos a empezar en Hechos 4, el libro de Hechos, el capítulo 4, los versículos 1 al 3. Está hablando de Pedro y Juan y lo que le estaba pasando. Hablando ellos al pueblo, es que Pedro y Juan estaban predicando al pueblo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pedro y Juan los llevaron a la cárcel. Fueron arrestados por predicar el Evangelio y también para sanar a un hombre cojo. Y esta misma noche ellos fueron echados a la cárcel para el día siguiente presentarse frente a los gobernantes, los ancianos y los escribas, muchos hombres. Y es interesante que el día antes de ponerlos en la cárcel, 5,000 hombres creyeron en Jesús por medio de su predicación. En Hechos 4:23 al 31, un grupo nos dice que un grupo, la iglesia, estaba orando por Pedro y Juan en la cárcel. Ellos sabían muy bien de la persecución de los hombres que estaban predicando el Evangelio. Y ellos sabían que Pedro y Juan habían sido puestos en la cárcel la noche antes.
Y ellos sabían que el emperador estaba buscando a Pedro para matarlo. Sospecho yo que ellos oraron toda la noche por ellos. Esta fue la primera vez que Pedro fue encarcelado. Y yo estoy seguro que esta iglesia estaba orando toda la noche. Y ya no necesitamos adivinar mucho de qué estaba orando. Padre Celestial, que deje salir Pedro y Juan de la cárcel, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la mañana siguiente, los dos hombres se presentaron, este grupo muy grande de oficiales. En Hechos 4, los versículos 8 y 12, dice, Hechos 4, empezando con el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, y por él este hombre está en vuestra presencia santa. Uy, él está testificando. Sigue el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro estaba predicando, Pedro estaba testificando a todos estos hombres. Y él empezó prácticamente con, ¿por qué estamos castigados por sanar un pobre hombre cojo desde su nacimiento? Pedro proclamó que Jesús es el único camino hacia el cielo. Hechos 4:13, es interesante que este concilio, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, ellos se maravillaban a lo que les estaba diciendo y les reconocían que habían estado con Jesús. El testimonio de Pedro impresionó este grupo tan grande de paganos. Y también ellos miraron al hombre cojo que estaba allí con ellos, a que ahora estaba bien caminando, y estos hombres no podían decir nada en contra. Los hombres del concilio hablaron entre sí y decidieron para darles una amenaza. Y la amenaza era que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Estaba prohibido. Desde este momento, Pedro y Juan no podrían hablar, ni enseñar, ni predicar nada, nada, nada usando el nombre de Jesús. En versículo 18 de Hechos 4 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y sigue en Hechos 4, 21 al 22, en los versículos 21 y 22, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más que 40 años, o sea que él había andado 40 años cojo y ahora está andando bien, ya está bien. Este concilio decidió soltar Pedro y Juan y darlos libertad. Es una nota interesante. Los comentarios dicen que es probable o seguro que Pablo, que en aquel tiempo llamaba Saúl, estaba presente en este concilio en contra de los creyentes, porque este era antes de la conversión de Pablo. Y si Pablo estuvo en este concilio, esta reunión, que todos dicen que sí estuvo, él escuchó el Evangelio, a lo mejor por primera vez. Entonces, ahora vemos que Pedro y Juan volvieron donde la iglesia primitiva, donde ellos estaban orando por ellos.
Hechos 4:23 dice, 4:23 en el libro de Hechos, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y es interesante ahora, ellos dos contaron todo lo que había pasado. Cuando los miembros de la iglesia escucharon todos los detalles, ellos alzaron sus voces orando a Dios, dando gracias al Señor. Presentes eran apóstoles y otros, y seguro que ellos habían estado en una oración, reunión de oración por Pedro y Juan, seguro que toda la noche. Y ahora empieza la oración en el versículo 24. Voy a leer todo el versículo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Alzaron unánimes la voz. Dicen los comentarios que la palabra voz es singular, quiere decir que una persona estaba orando. Todos no empezaron a orar a la vez, solo una sola persona estaba orando. Pero dice, Soberano Señor, tú eres el Dios. Ellos estaban recordando a quién estaban orando. Estaban orando de, a Dios, el Dios de toda la creación, el Señor Todopoderoso y el que estaba en control de todo. Sigue, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La persona oró con confianza que Dios estaba en control, no solamente en esta situación, pero estaba en control de todo. Y que él era el Dios, es el Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 4:25 dice, y estos 25 y 26 vienen del Salmo 2. Es una repetición de Salmo 2. 25 dice que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El que oró también reconoció las palabras del rey David. Y como dije, ese viene del Salmo 2. Los de la iglesia, principio, esta iglesia en esos tiempos tenían mucho respeto para la palabra de Dios. Y también ellos habían memorizado porciones grandes de la palabra. Ellos memorizaron los salmos y él había tenido memorizado el Salmo 2 y estaba repitiendo el Salmo 2. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Ellos estaban recordando en Salmo 2 porque los discípulos y los creyentes sabían que ellos tenían que esperar la persecución de los creyentes y que no deben preocuparse porque Dios estaba en control de todo. El Salmo 2 expresa a Dios y su victoria. Él es el rey. Y otra vez en el versículo 26 se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Él estaba diciendo que los reyes de la tierra, los príncipes, todos se juntaron en contra de Dios. Ellos sabían cómo era la oposición al Evangelio y de Cristo y la persecución contra la iglesia, que en aquellos tiempos la persecución fue algo muy terrible. Ellos no podían, ellos tenían que reunirse escondidos. Hechos 4:27 dice, todavía está orando porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes el Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. El que está orando está diciendo a Dios lo que está pasando en contra de ellos en este día, la persecución, que Herodes era el príncipe, el hombre más determinado a matar a los creyentes.
El que está orando está diciendo eso. Dios, pero Dios ya sabe de esto, pero Él está diciendo que de la persecución era una cosa muy terrible en aquellos días. Hechos 4:28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consigo habían antes determinado que sucediera. Él está diciendo que, Señor, tú sabes, tú sabías antes de todo pasara, porque tú permitiste que pasara todo esto. Ellos se dieron cuenta que la ira del hombre no puede hacer nada que no es ordenado por Dios. Uy, es una buena lección para nosotros. No sucede nada, nada, nada en mi vida ni en su vida sin el permiso de Dios. Dios o algo Dios no permite. Ellos solamente pueden hacer lo que Dios permite. Ellos saben que lo que les pasa es permitido por Dios y están hablando de la persecución que está alrededor de todos de ellos. Hechos 4:28, Señor, mira a sus amenazas y concede a tus siervos. Y eso, este versículo me llama muchísimo la atención. Señor, este Señor está orando, Señor, mira a sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra. En este versículo, ellos están pidiendo más audacia, más oportunidad en testificar y en predicar el evangelio y que Dios sea glorificado. Y ellos habían dicho, es prohibido que ustedes predican, que enseñen sobre Jesús. Y este pedido de ellos, Señor, danos más oportunidades, danos de nuevo para que podamos salir y predicar. Este pedido era para que avance la causa de Cristo. Están pidiendo prácticamente más persecución y más problemas para ellos mismos, pero no les importaba. Su deseo de ese grupo de personas es que la gente se convierte a Cristo. Dios, denos más oportunidades para testificar. Y la oración sigue en versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Ellos estaban pidiendo milagros y sabían del poder para hacerlos, viene de Dios. Ellos no pueden hacer milagros. Dios es el que hace milagros y no es del ser humano. Y que sea la gloria de Jesucristo. Y ellos terminaron de orar. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Este fue la respuesta de que Dios contestó su oración. Dios mandó un temblor, un terremoto para dar su respuesta. No sabemos si la religión o toda la región tembló o solamente el lugar donde ellos estaban. Ellos oraron, dieron gracias a Dios y Él contestó por medio de un terremoto, un temblor. Hechos 4:31 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios dio a ellos el poder para salir y testificar y predicar. Ahora con audacia, ellos iban a salir inmediatamente y testificar. Y lo que a mí me llama la atención es que pidiendo esto, y Dios contestó, y ellos sabían lo que estaban pidiendo. Ellos estaban pidiendo más tiempos difíciles para ellos, más tiempos de persecución y más persecución más fuerte, más duro, más tiempos echados a la cárcel, más tiempos de palizas y azotes. Pero su único deseo de este grupo de gente era que el evangelio estará esparcido a todos. Y a ellos no les importaba sus incomodidades personales. Eso me llamó mucho la atención esta historia, que esta gente sabía lo que estaban pidiendo y Dios contestó. Entonces no sabemos la cantidad de esas personas que murieron por predicar el evangelio. Bueno, y por las oraciones de este grupo, ellos oraron
tenían fe, este grupo tenía fe en Dios. Este grupo quería servir y testificar a Dios. Y por las oraciones de este grupo, Pedro y Juan recibieron su libertad. Y ahora termina esta primera oración del grupo de creyentes para Pedro y Juan. Ellos oraron seguro toda la noche. Dios contestó y ellos dieron gracias a Dios. Ahora vamos a saltar Hechos 12. Hechos, el capítulo 12. Voy a leer los versículos 1 al 3. Hechos 12, los versículos 1 al 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura o el tiempo de la Pascua. Muchos judíos que vivían en esos tiempos estaban en contra del cristianismo. Ellos no creyeron en Jesús. Eran los fariseos, los sacerdotes, escribas. Herodes quería el favor de la gente, entonces él empezó a maltratar a los que estaban en la iglesia, empezó a matarlos. Él mató a Jacobo, hermano de Juan, y los judíos paganos estaban contentísimos con Herodes. Entonces él, Herodes, puso a Pedro en la cárcel, solo para que sea más popular con la gente. Y podemos recordar que Pedro fue avisado antes que tenía que dejar de predicar. No podía predicar ni enseñar de Jesús. Él no hizo caso. Había una cantidad de judíos que rechazaron la resurrección de Jesús y ellos querían muertos todos los predicadores, los discípulos y los apóstoles. Ahora era época de la Pascua. Durante esta época tan especial para todos los judíos, Herodes buscaba a Pedro para matarlo. Pedro estaba predicando sin cesar a los judíos y a los gentiles también. Y a Herodes, a él no le gustó nada, para nada. La idea de Herodes era llevar a Pedro a las afueras de la ciudad para matarlo después de terminar la Pascua. Hechos 12, los versículos 4 a 5 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados en cada grupo para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro está en la cárcel. He hablado antes de de las cárceles. Eran subterráneas, rústicas, frías, sucias, y los prisioneros eran golpeados y maltratados. Esta cárcel donde estaba Pedro era para los prisioneros que Herodes iba a matar. Y hay que pensar, había 4 grupos de soldados y cada grupo tenía 4 soldados. Quiere decir que 16 soldados para asegurar que Pedro no iba a escapar. Y también las manos de él estaban encadenadas. Pero ellos no sabían, no conocían a nuestro Dios Todopoderoso. En el versículo 5 nos dice que la iglesia hacía oraciones a Dios sin cesar. Oraron constantemente. Este es el segundo grupo, es la segunda iglesia, la vamos a llamar, que estaban orando por Pedro. Orar sin cesar significa que oraron día y noche para Pedro. No sabemos cuánto tiempo duraron orando, puede ser un día, toda la noche, pero oraron sin cesar. Hechos 12:6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Herodes seguro que la mañana siguiente le iba a sacar para matarlo. Pedro estaba durmiendo. Eso me llama la atención. Él estaba con paz, sabiendo que a lo mejor iba a morir, si no la voluntad del Señor iba, iba a sacarlo o llevarlo al cielo.
Él tenía confianza en Dios. Él estaba bien encadenado con guardas. Y sospecho yo que él había pasado mucho tiempo también orando. Hechos 2:7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Un ángel llegó donde Pedro. El ángel le despertó y sus cadenas se cayeron. Nuestro Dios es tan poderoso y Él siempre va a obrar en maneras de lo que nunca vamos a saber. Bueno, Hechos 12, 8 y 9, voy a decir, el ángel le guió y dijo, sígueme. Y Pedro no sabía si era un ángel de verdad o una visión o un sueño. Dios le había mandado un ángel para sacarlo de la cárcel. Y después ellos pasaron por dos puertas y salieron y entraron a la calle. Y el ángel desapareció. En los días de la iglesia primitiva, los judíos paganos y los romanos tenían odio en contra de los cristianos. Por eso, los creyentes tenían que reunirse en secreto en casas para sus cultos y para predicaciones y para orar. Eran días de gran persecución para la iglesia, como hemos dicho, y ellos tenían que reunirse escondidos. Esta noche estaban orando en la casa de María, una viuda, que ella prestaba su casa para reuniones. Este grupo estaba un poco nervioso. Herodes había capturado y matado varios de los santos. Pedro era su líder en aquel tiempo. Pedro era el líder. Ellos estaban reunidos orando sin cesar. Varias veces dice que estaban orando sin cesar para la vida de Pedro. Ay, Padre nuestro, que lo saque de la cárcel, que no deje morir. Hechos 12, 13 al 14. Bueno, Pedro sabía que ellos estaban orando en la casa de María y él corrió para llegar a la casa. Hechos 12, 13 al 14 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Hemos estudiado Rode y esta historia tal vez es un repaso para algunas, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pedro llamó a la puerta de María. Una señorita Rode llegó a la puerta, reconoció la voz de Pedro. Ella sabía en su corazón que era Pedro y de gozo salió de la puerta sin abrirla para decir a la gente que Pedro está al otro lado de la puerta, queriendo entrar. Ella estaba tan gozosa. Dios había contestado sus oraciones. Seguro que ella gritó, es Pedro. Dios ha contestado nuestras oraciones. Gracias, gloria a Dios. Vengan todos a saludarlo. Y una nota que en aquellos tiempos ellos se reunían, ellos tenían casas que tenían un patio grande y alrededor del patio había salas, había alcobas alrededor, pero el patio grande era donde ellos se reunieron y daba a la calle y la puerta estaba muy cerca de este lugar abierto, este patio grande. Entonces, yo digo que Pedro pudo escuchar lo que estaba pasando, de lo que todos estaban diciendo. Entonces Rode corre donde Pedro, hemos tenido la respuesta de Dios, Pedro está libre. Vamos a leer Hechos 12:15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Y la respuesta de la gente, Rode, tú estás loca. Ella siguió intentando, asegurándolos que sí era Pedro. Ellos no querían escucharlo. Es seguro que ellos estaban molestos que ella había interrumpido su oración. Y seguro que le dijeron a Rode, Rode, por favor, déjanos. Estamos orando por Pedro. Por favor. Cuando ella insistía que era Pedro, le dijeron, "Ah, estás loca. No es Pedro, es su ángel. No es él." Los judíos creyeron en aquellos tiempos que cada israelita tenía un ángel guardián.
que pudo tomar la forma exacta de las personas. Y ellos pensaron que cuando la persona murió, apareció su ángel guardián. Entonces, ellos estaban prácticamente dejaron pensando, Pedro está muerto, déjanos orar por Pedro. Interesante. Hechos 12:16. Pobre Pedro, digo yo, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Esta palabra atónito es muy interesante, vamos a ver un poquito más tarde. Pobre Pedro, todavía está tocando la puerta, está queriendo entrar. A lo mejor ellos escucharon su voz en el patio tras la puerta y se fueron para abrir la puerta. Imaginen la sorpresa de ver Pedro vivo entrando en la casa, pero no estaba pidiendo a Dios, Señor, que libre a Pedro de la cárcel. Es interesante que ellos no pasaron para decir gracias a Dios, no mencionan nada de esto, no dicen mucho acerca de este grupo de creyentes. Ellos oraron, pero faltaron fe en Dios. Su oración era un ritual sin pensar que Dios los iba a contestar. Hechos 12:17 dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber eso a Jacobo y los hermanos, y él salió y se fue a otro lugar. Pedro tenía que saber y tenía que anotar su sorpresa de ellos y el susto y su falta de fe. Y los calmó, los tenía que calmar. Y comentó cómo el Señor había mandado a un ángel para librarlo. Es interesante que Pedro no se quedó allá. Él quería seguro escapar a Herodes y seguro que Herodes estaba furioso buscándolo a él. Interesante la diferencia en los dos grupos de personas. El primer grupo de personas como oraron a Dios. El primer grupo oró. Pedro y Juan salió de la cárcel. Ellos todos alababan a Dios. Ellos tenían fe en Dios. Dieron gracias a Dios por salvar su líder Pedro. Y el segundo grupo tenía una reacción totalmente diferente. Cuando Dios contestó sus oraciones, era cuando Pedro llegó a la puerta, pero ellos no lo creyeron. Aún burlaron de Rode, la señorita. Ellos por fin llegaron a la puerta, porque dice Hechos 12:16, Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Quieren decir, esta palabra atónito es una palabra muy fuerte. Quiere decir que eran supremamente y totalmente sorprendidos, como era un susto, algo chocante para hacerles desmayar tan fuerte. Ellos no podían creerlo. Ellos estaban hablando tanto que Pedro tenía que calmarlos y decirles, mire, cállense. Ellos no dieron gracias por contestar la oración, no dieron gracias por salvar a Pedro, no tenían corazones agradecidos. Atónitos nos describe una gran falta de fe en Jehová. Pedro salió inmediatamente. Yo sospecho que Pedro estaba un poquito sorprendido y un poquito dolido a la reacción de este grupo de creyentes. Entonces, vimos los dos grupos, un grupo con fe y otro grupo que no tenía fe. Y la reacción de ellos. Muy interesante los dos grupos. ¿A cuál grupo pertenece a nosotros? Hay muchas lecciones de esta lección. Y la primera es, solo Cristo salva. Eso es de nuestro versículo de memoria. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el mensaje que Pedro estaba predicando a los incrédulos, los judíos y también los gentiles, a todos que querían escuchar. Por predicar de Jesús y la salvación que Él nos da, Pedro fue echado a la cárcel 2 veces. Él y otros vivían bajo persecución constantemente, pero no les importante.
Para ellos no les importaba. No tenían temor de hablar de Cristo. Y debemos preguntar, ¿cómo soy yo? ¿Hablo y testifico de Cristo? Él es un muy buen ejemplo para nosotros. En Hechos 4:29, el primer grupo de oración pidieron de Dios y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y el otro grupo, seguro que se desmayaron algunos, es lo que pienso yo, de la sorpresa, del susto que Dios había contestado las oraciones. Ellos pidieron, el primer grupo, que Dios diera de nuevo para testificar. Y debemos estar pidiendo a Dios que Él nos dé de nuevo para hablar de Cristo. Otra lección. Y esta es la elección de, a lo mejor en el futuro, puede ser que nos llega persecución. Puede ser que nos llega persecución. Y este está en el futuro, a lo mejor. Puede ser que puede ser que nos llegue persecución. Segundo de Timoteo 3:12. Segundo de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segundo de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hoy día vemos mucha persecución de creyentes en el mundo y vemos mucha persecución de ellos en el Nuevo Testamento. Puede ser que un día en el futuro nosotros, los que somos fieles a Cristo, vamos a sufrir persecución. ¿Cómo vamos a responder? Ese primer grupo pidió más oportunidades para testificar, más de nuevo para hablar la palabra de Dios. Interesante. Puede ser que llegará el día cuando el gobierno nos va a prohibir adorar a Dios. En el mundo hoy día hay muchos países donde no tienen libertad de religión. Es algo que debemos dar gracias al Señor, que vivimos en un país donde hay libertad de religión y podemos adorar al Señor abiertamente. Hay lugares como la África, la China, donde hay persecución. Están matando pastores y quemando iglesias. En nuestro país ahora están matando judíos y quemando sinagogas. Y yo sé que en Colombia había persecución de pastores, ahí más en el norte, y persecución de los grupos en contra de los cristianos. Y que sigamos fiel a Dios, venga lo que venga, que sigamos fiel. Otra lección, que oremos creyendo. Yo sé de dónde viene esto, que oremos creyendo. O sea, que oremos con fe, que oremos creyendo. Marcos 11:24, Marcos 11:24, que oremos creyendo. Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Orar creyendo. Este versículo nos exhorta que cuando oramos tenemos que tener fe que Dios nos va a contestar. Es obvio que el segundo grupo, orando por Pedro, no creyeron. Ellos no tenían fe en Dios, pero Dios libró a Pedro. Yo creo que Dios estaba contestando las oraciones de Pedro, no las oraciones de este grupo. ¿Oro yo con fe? Cuando oramos necesitamos tener fe de creer que Dios puede hacer todo. Y necesitamos creer que lo que Dios hace es perfecto para nuestra vida. Y yo creo que sí estaba pensando Pedro. Yo me pongo a dormir porque si me muero, estoy con Dios. Si no me muero, me va a librar Dios. Y se puso a dormir. Que no seamos como el segundo grupo, sin fe y atónitos cuando Dios responde. Porque Dios sí contesta la oración. Y que no se olvide de dar gracias por su oración contestada. Otro, que sigamos a Jesús. Que sigamos a Jesús. Mateo 4,
19, la segunda parte, que sigamos a Jesús. Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19, que sigamos a Jesús. Cristo llamó a Pedro y a Andrés a seguir. Y ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Y ellos eran pescadores, hombres duros, hombres con poca educación, de la clase baja. En Juan 21, Cristo preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces Pedro dijo, sí, te amo. Jesús dijo, entonces, apaciente a mis ovejas. Jesús le dijo, sígueme. Y es interesante que en el Nuevo Testamento Jesús dijo 21 veces, sígueme a mí, que sígueme a mí, 21 veces. Hoy día Cristo nos está diciendo, sígueme a mí, a cada uno de nosotros. ¿Qué está queriendo decir a nosotros? Sígueme a mí o seguirle a Él. No es un mandato de asistir a la iglesia de vez en cuando o leer y orar cuando sea conveniente. Es una transformación del alma. Es alinear nuestra vida con sus enseñanzas y su ejemplo. Es dejar la vida vieja y vivir dedicado a Él. Es lo que hizo Pedro. Él dejó las redes. Y les voy a decir que las redes eran costosísimas. Dejaron su barco, su bote, su barco. Dejaron las redes para seguir a Cristo. Su invitación a seguirle es vivir bajo sus reglas y sus mandatos. Cuando seguimos a otra persona, llegamos a ser como Él. Y es lo que Dios quiere. Cuando Él dice, sígame a mí. Siguiendo a Jesús, escogemos hacer lo que Él haría cada día en nuestras vidas. Es preguntar, ¿qué haría Jesús con esta situación? ¿Estamos verdaderamente siguiendo a Dios? ¿Somos hijos de Dios? La otra invitación es ofrecer salvación a los pecadores. Hay salvación en la sangre de Jesucristo. Él nos está dando una invitación para ser su hijo. Si no es persona salva, si alguien está escuchando que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, que pide perdón de sus pecados y que pide, Señor, que ven a mi vida para guiarme, para dirigirme para siempre. Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Sed, 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo Pablo. Otra lección, Dios es soberano. Y hemos hablado mucho de esto. Dios es soberano. Dios es soberano. Romanos 8:28 es un versículo muy conocido. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pedro fue perseguido y echado en la cárcel 2 veces. Los creyentes vivían bajo mucha persecución. Muchos murieron en aquellos tiempos. En nuestras vidas han llegado o llegarán situaciones bastante difíciles, unas que parecen demasiado para cargar y resolver, pero Dios nos está diciendo que todas las cosas buenas y malas nos van a ayudar a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Las cosas buenas entran y las cosas malas buenas. Él está encargado de todo. Él nunca pierde control. Y su propósito es conformarnos a su imagen y hacernos crecer en nuestra fe. Cuando llega algo muy difícil en la vida, que nos acerquemos a Dios, que creamos en su perfecta voluntad y que confiemos en su voluntad que es perfecta para mi vida. Otra lección. En esto hay tantas lecciones en este estudio. Que seamos pescadores de hombres. Que seamos pescadores de hombres. Que seamos pescadores de hombres. Proverbios 11. ¿Qué quiere decir pescador de hombres? Es ganar almas. Que ganemos almas, que testifiquemos.
Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Mateo 28:19. He dicho varias veces. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo el mundo es su vecino. No tiene que ir a un país extraño, la África, la China, para ser misionero. Todos somos misioneros. Somos misioneros aquí en el país o misioneros que iremos a otro país. Pero cada creyente es un misionero. Mateo 4:19, lo hemos dicho antes, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir pescador de hombres? Es ganar almas para Dios, es testificar a los perdidos, cómo ser salvos, es aprovechar oportunidades de predicar y compartir la salvación que tenemos en Cristo Jesús. El mandato es ir y predicar y hacer discípulos a los vecinos, a la familia, al jefe de trabajo, a la gente en la calle. Yo creo que he dicho antes, mi hijo es pastor de una iglesia y él tiene el don de testificar, él gana almas. Él compra en enero como 3, 4 mil folletos tratados y los va repartiendo a cada persona. No importa si él está en un almacén grande, él da un folleto a cada persona. No, y aún ni tiene que testificar, puede conseguir esos folletos y repartirlos con el mensaje de la salvación. Entonces la pregunta es, ¿soy yo pescador de hombres? Si no soy, debo pedir que Dios me haga pescador de hombres. Otra lección, y este es de la vida de Pedro, vamos a faltar en la fe. Tarde o temprano, vamos a faltar en la fe. Vamos a faltar en la fe. Lucas 5:8. Lucas 5:8. Y Pedro dijo después de negar a Jesús 3 veces. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro era pecador. Él falló en su fe. Él negó a Cristo 3 veces, él pecó varias veces, pero él sabía pedir perdón y él arrepintió de sus pecados. Él no era perfecto, nosotros tampoco no somos perfectos. Vamos a pecar, vamos a fallar en nuestro caminar con el Señor, pero siempre hay perdón cuando confesamos a Dios y pedimos perdón. Pedimos perdón y Dios perdona, pero lo hermoso es que no solamente perdona a Dios, Él olvida. Él olvida. Cada pecado cuando pedimos perdón, Él perdona y olvida. Otra lección. Dios exhorta perseverar. Perseverar. Dios exhorta perseverar en los tiempos difíciles. Dios exhorta perseverar en tiempos difíciles. Salmos 73:26. Dios exhorta perseverar en tiempos difíciles. Salmo 73:26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pedro y los discípulos y los creyentes pasaron tiempos muy difíciles, pero ellos perseveraron con la ayuda de Dios en esos tiempos y muchos murieron. Y yo les voy a decir que nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles y vamos a querer dejar de confiar en Dios, pero Dios es nuestra roca, es nuestra fuerza, es mi porción para seguir con Él. Que pidamos que Dios nos dé una confianza y una dependencia en Él en esos tiempos de adversidad y debilidad espiritual. Dios es la fuente de seguridad y poder para seguir. Bueno, próxima lección, que no deje de orar.
que no deje de orar. Primero de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Pero orar con fe es el mandato de Dios para cada uno de nosotros, que no dejemos de orar, pero que oremos con fe. Tenga una actitud de orar todo el tiempo, una actitud constante que esté en comunión con Dios. Es cultivar un estilo de vida, de conectarse con Dios a cada rato. En los tiempos difíciles, no se rinde, pero que busque a Dios en oración, que nunca deje de orar. Perdón, y ore con fe creyendo que Dios puede hacer todo. No como este grupo segundo grupo que ellos oraron sin fe. Ellos oraron, pero ellos no tenían fe. Y última lección, que crezca la fe. Y esto hemos hablado de antes también, que crezca la fe, que crezca la fe. Romanos 10:17, que crezca la fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese versículo se explica. El grupo que estaban en la casa de María orando, faltaba fe. Orando sin cesar, pero no tenían suficiente fe para creer que Pedro sería libre de la cárcel y que Dios les iba a contestar. Es triste. ¿Cómo crece la fe? Hemos hablado tanto de eso por oír, por leer, por estudiar, por meditar, orar y memorizar la palabra de Dios. No hay otra manera. Cada uno debemos evaluar nuestra fe. ¿Creemos en Dios que Él puede hacer lo imposible? Si no, que pida que Dios aumenta su fe y también que llénese con la palabra de Dios cada día, que seamos fieles en reunirse con Dios. Bueno, esta termina el estudio acerca de las oraciones de las dos iglesias. Podemos orar con fe, como el primer grupo, o podemos orar sin fe. Y si ora sin fe, que crezca su fe. Llénese con la palabra de Dios, que lee, que medite, que estudie la palabra de Dios. Bueno, ahora la famosa tarea. La famosa tarea. Son muy fáciles las preguntas. Es para hacerles recordar el estudio entre semana. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Eso es después de que Cristo llamó a ser discípulo. ¿Quién era? Después. Y porque el número dos es, ¿cuál fue su trabajo antes de conocer a Cristo? Número uno, ¿quién era Pedro después de conocer a Cristo? ¿Quién era Pedro después de conocer a Cristo? Y dos, ¿cuál fue su trabajo antes de conocer a Cristo? ¿Esos son difíciles? No, son fáciles. El número uno, ¿quién era Pedro después de conocer a Cristo? Y dos, ¿cuál fue su trabajo antes de conocer a Cristo? Tres, ¿por qué fue echado a la cárcel? ¿Por qué fue echado a la cárcel? Bueno, por supuesto, Pedro. ¿Por qué fue echado a la cárcel? Cuatro, ¿cuál fue la reacción de la primera iglesia? ¿Cuál fue la oración de la primera iglesia? Y el número cinco, ¿cuál fue la reacción de la segunda iglesia al encontrar Pedro en la puerta? Cuatro, ¿cuál fue la reacción de la primera iglesia? Y cinco, ¿cuál fue la reacción de la segunda iglesia? Cuando encontraron Pedro en la puerta esperándolos. Me gusta esta palabra atónito. Es una palabra muy interesante. Bueno, vamos a pedir la bendición del Señor, dando gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos habla. Gracias por la vida de Pedro.
Gracias, Señor, por su audaz, por su deseo de seguir predicando y testificando. Gracias, Señor, porque Dios le mandó a Pedro ir donde los gentiles. Somos gentiles nosotros. Gracias, Señor, que tú ofreciste la salvación a nosotros. Gracias por la vida de Pedro. Gracias, Señor, porque no había nada para detenerlo a predicar y, y enseñar de Jesús. Señor, gracias por estos hombres que le siguieron tan fieles, eran tan fieles en predicar y enseñar, a pesar de las amenazas y a pesar de las prohibiciones de hablar de Cristo, de testificar, de predicar, ellos seguían constantemente siguiendo al Señor. Y Señor, gracias por ese primer grupo que oraron creyendo. Señor, ayúdanos a orar creyendo con fe, sabiendo, Señor, que tú contestas las oraciones, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros cuando oramos, que tengamos fe, que crezca la fe en nuestra, que crezca la fe cuando oramos. Y sabemos, Señor, lo que tú dejas en nuestras vidas es perfecto. Sabemos que vamos a fallar. Señor, perdona nuestros pecados, perdona la falta de fe, perdona cuando no testificamos, sabiendo que debemos. Perdónanos por no compartir la salvación tan grande que tenemos. Señor, ayúdanos a orar sin cesar, pero orando con fe. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra que nos enseña tantas lecciones. Te damos gracias por Pedro y su vida y las tantas lecciones que podemos aprender de él. Señor, te damos gracias por este grupo de damas, las damas tan fieles, tan constantes. Señor, ayúdanos a esta semana a orar con fe, a testificar. Ayúdanos a ser pescadores de hombres. Y te lo pedimos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén.